Tardes para todos. De antemano les agradecemos por poder asistir el día de hoy a este webinar que esperamos que les sea de mucha aplicación para la industria. Queremos hacer un webinar enfocado en boulders de limpieza y eficiencia en detergencia. Por favor, les voy a recomendar que tengan tanto los micrófonos como las cámaras apagadas. Vamos a dar un espacio al final de preguntas e inquietudes para que las puedan ir enviando. Sin embargo, en el transcurso también vamos a estar respondiendo internamente algunas inquietudes que puedan tener sobre el tema. Para los clientes que no nos conocen actualmente, nosotros somos Química Líder y Protécnica Ingeniería. Somos una compañía que llevamos más de 44 años en el mercado como Protécnica Ingeniería, siendo fabricantes e importadores de materias primas. Y los invitamos a que por favor nos sigan en las redes sociales, tanto en Facebook como Química Líder, Instagram, @QuímicaLíder, en YouTube, Química Líder, donde pueden ver algunas aplicaciones y presentación de algunos de nuestros productos, y en LinkedIn. También les recomendamos en la página donde estamos todo el tiempo renovando las materias primas que estamos trabajando, importando y fabricando, especialidades, y cualquier consulta técnica también la pueden realizar por ahí. Bueno, este webinar va indicado directamente a este tipo de builders que ya vamos a ver qué es, para darle una optimización a las formulaciones que actualmente tenemos en detergencia y que estamos manejando en Colombia. Para esto, uno de los builders que más tenemos en la industria, con una muy buena eficiencia y una eficacia, tenemos un representante que ya muchos lo conocen, se llaman Italmatch Group. Ellos llevan más de 6 años trabajando con nosotros y se especializan en todo este tipo de aditivos, en rendimientos para los mercados de lubricantes, petroleros, plásticos, tratamientos, y entran a personal care y la industria de aseo, como a través de algunos fosfonatos que ya los vamos a ver, algunos polímeros vegetales, algunos polímeros acrílicos, agentes antiespumantes y estabilizantes de blanqueadores. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver algunos de estos fosfonatos que son los que más tienen cabida en el mercado colombiano, y algunos estabilizantes de blanqueadores, ya sea ácido peracético, peróxido de hidrógeno o hipoclorito de sodio, muy utilizados en la industria, y del cual, según la manipulación que se le haga a este producto, pues nos podemos encontrar con algunos problemas que ya los vamos a ver y cómo solucionarlos para entregar un producto en buena condición de calidad y confirmar o lograr darle al cliente final una concentración exacta o de la mejor manera para este tipo de productos. ¿Listo? Italmatch es un grupo químico que ya lleva desde 1997, donde inició, digamos que Monsanto fue con el que inició todo este tema de este tipo de fosfonatos, de los cuales encontramos como la mina, la piedra de fósforo ubicada en China. Y cada día fue Monsanto a través con una línea muy reconocida en el mercado que se llama la DQuest, ¿sí? Y en algunas referencias que pueden darles se lo pueden familiarizar como lo que es el Turpinal. Iniciamos desde 1997 con la compañía Solution, después nos convertimos en el 2007 con Tempos, y en el 2013 a partir se unieron todas estas compañías para formar Italmatch Chemical. Esta compañía tiene más de 10 plantas en el mundo, tiene 6 plantas de fabricación en Estados Unidos, en Georgia y en Houston, Texas. Tiene 7 plantas de fabricación de Europa. La mayoría de nuestras materias primas vienen directamente de ahí, de Newport, viene de Frankfurt, Alemania. Tenemos plantas en Italia y Reino Unido. Y tenemos 7 plantas de fabricación en Asia, en China, Japón e India. Aparte de todo, pues cubrimos la mayoría de los continentes, incluso aquí en Latinoamérica. Ya hay oficinas en Brasil y estamos aquí en Colombia a través de Química Líder para apoyarlos en todo lo que requieran. Dando inicio con el tema y simplemente como dando un repaso, quiero recordarles que
hubo una resolución que inició siendo la resolución 0689 y fue modificada por la resolución 0837, perdónenme, donde hablábamos sobre el tema de los límites de, máximos de fósforo permitidos, debido a que por temas medioambientales empezamos a tener un tema de disponibilidad en las formulaciones finales, pues para empezar a evitar este tema medioambiental que estaba afectando, y en Colombia ya se estaba previniendo el contenido de fósforo en las aplicaciones de productos tanto en agro como en aseo, ¿sí? Y en especial en este tipo de productos como detergentes y desengrasantes, donde uno de los productos, digamos que número uno anteriormente del mercado, como lo era un tripolifosfato de sodio, y algunos otros tipos, materias primas que tenían un contenido de fósforo, lográbamos a un límite de máximo al 3% y del cual a partir del 1 de enero del 2018 tocó reformular a un máximo del 0.65%, equivalente al 1.5% del pentóxido de fósforo. En este orden de ideas, y quiero recalcar, no es que esté prohibido el fósforo, simplemente está regulado a una dosificación muy baja, porque yo entiendo que hay un concepto de libre de fósforo, pero hasta qué punto realmente podemos evitar este fósforo, sino más bien optimizar las formulaciones, pues para que este fósforo no sea representativo y no pierda la eficiencia y la eficacia un producto a la hora de formularlo, que es donde vamos a quererlos trabajar. Como muy bien dicho, la línea DIQUES, que es la que actualmente trabajamos, tenemos varios productos que algunos ya los conocen, que más adelante los vamos a describir, donde entran un DIQUES 2000, muy utilizado, DIQUES 2010 para estabilizar peróxido, que lo vamos a ver, DIQUES 2066 como quitamanchas, DIQUES FS 0536N, especial para desengrasantes ácidos, DIQUES 7000, que es una especialidad a la que le estamos dando mucho impulso por su eficiencia a la hora de formularlo, y DIQUES PB como el producto libre de fósforo. Mucho más allá, antes de explicarles, queremos darles un rápido brochazo del porcentaje de fósforo que tienen como producto y a unas dosificaciones recomendadas, cómo estamos por debajo de los límites, que es el 0.65%. Casi que ninguno llega al 0.2%, al 1% formulado. Y les quiero presentar como los límites máximos de los cuales normalmente nunca no llegamos a formular en ese tipo de productos, de cómo un fosfonato puede llegar a ser formulado sin ningún inconveniente, dando una eficiencia en la formulación a este tipo de productos. Estas presentaciones, antes de iniciar, esto se les va a ser enviado para que ustedes tengan este apoyo, y nos dirigimos directamente con María Juliana Castañeda, que es la técnica en Química Líder, que lleva más de 5 años de experiencia en la compañía. Gracias, Juanita, y a todos buenas tardes. Nuevamente agradecerles que nos estén acompañando pues, en este webinar, en donde vamos a dar un espacio como técnico de esos ayudantes de limpieza, cómo podríamos empezar a mejorar nuestras formulaciones en el ámbito de la limpieza. Para dar como el inicio y el enfoque específicamente a la charla, pues quiero centrarme en que las soluciones que vamos a trabajar son aquellas soluciones o de limpieza, sea detergencia, desengrasantes, suavizantes y en algunos casos los blanqueadores, y para eso, en un panorama general o hablando de las generalidades, definir aquellos surfactantes como esas materias importantes, primas, capaces de modificar la tensión superficial entre dos superficies de contacto para generar algunas de las facilidades en nuestra formulación, y que en la mayoría utilizamos los aniónicos, aquellos que son capaces o tienen la capacidad de disociar la parte hidrofílica y dejar la solución cargada de manera aniónica y presentar las soluciones pues de detergencia, de humectación, de espumación, y pues proveer a nuestras formulaciones específicamente de ese tipo de bondades. Anfóteros, aquellos cargados de disociarse o cambiar su polaridad debido al medio de pH en el que nos encontremos. Luego, si se encuentran en una característica ácida, se comportan como catiónicos, en una característica básica se comportan o sacan a relucir sus propiedades pues como aniónicos.
normalmente se utilizan en las formulaciones para sinergizar aquellas propiedades que el tensoactivo primario, que son los aniónicos, o en el caso de los catiónicos, no logran fomentar. Es decir, mejoradores de espumación, mejoradores de viscosidad, que más adelante vamos a revisar. Tensoactivos catiónicos, también considerados como principales, aquellos que al estar en una solución acuosa logran disociar su parte hidrofílica y dejar las soluciones cargadas de forma positiva, y son aquellos que buscamos con dos tipos de facilidades en nuestra formulación, que dependerá de la capacidad o de la configuración estructural. Una, como biocidas, o dos, como agentes antiestáticos o como agentes suavizantes en nuestras formulaciones. Y finalmente, el grupo de los no iónicos, aquellos que no son capaces o que no se puede disociar su parte hidrofílica en soluciones acuosas, que los buscamos como esos agentes humectantes, emulsificantes, dispersantes, que fomentan y que ayudan pues a nuestras formulaciones. Entre los tensoactivos comunes utilizamos ácido sulfónico lineal, lauriléter, las betaínas, los alcoholes etoxilados, y en el caso de que tengamos la sinergia de nuestras formulaciones, donde hablemos de jabones, empezaríamos a hablar de moléculas como el laurato de potasio. Estos serían como pues los reyes de nuestras formulaciones, y en la mayoría de casos los utilizamos pues con las funciones específicas de las que hablamos. Ahora, empezar a hablar de una sinergia y de mejorar esas formulaciones, pues de manera general hay muchas formas de hacerlos. Lo primero, que es como que lo que nos compete hoy en el webinar, es hablar de esos agentes quelantes, secuestrantes, que logran ser builders o mejoradores en la eficiencia primaria o secundaria o el rendimiento, pues, de nuestras formulaciones de limpieza. Más adelante vamos a ver de qué son como encargados, pero las moléculas más tradicionales que se han conocido pues a través del tiempo y que hoy día se emplean, los fosfonatos, los EDTA, tripolifosfato, MGDA. Hay otra forma de sinergizar o de contribuir a las formulaciones, y es utilizar mejoradores de espuma. Entonces podría pensar en sinergizar moléculas aniónicas, mis tensoactivos, o sinergizar con tensoactivos secundarios, como lo que podrían ser las betaínas o los amfotéricos, con la finalidad de mejorar el tema de la espumación. Y en algunos casos o aplicaciones específicas en donde al contrario lo que yo quiero es mitigar esa espumación, pues utilizar algunas características desespumantes que podrían ser tensoactivos, siliconas o emulsiones que logren modificar esto en la formulación. Otra de la forma o de las maneras de contribuir de manera general a las formulaciones es mejorar o incluir entre nuestros procesos mejoradores ópticos mediante colorantes orgánicos o aquella materia prima que logre captar, absorber la luz ultravioleta y remitir algo que sea visible, un poco más azulado, blanco, y nos dé esos efectos de blanco más blanco, prendas específicas para color. Entonces estaría como entre esa familia. Lo otro es que entre la familia de los agentes quelantes, secuestrantes, antirredepositantes, podría empezar a hablar de las superficies o las aplicaciones finales más como textiles, en donde se den los fenómenos de redeposición de metales para sinergizar los conceptos de antirredeposición, que también más adelante pues los vamos a revisar. En mucha tendencia y que ha crecido a través de los años, antes del 2016, es incluir activos que tengan una eficiencia o una actividad biológica como las enzimas y que estén direccionados a eliminar manchas específicas o que nos den o nos potencialicen claims de detergencia y mejoren pues como la eficiencia. Lo otro, y que es muy común en el mercado latinoamericano, es que hacemos soluciones un poco más concentradas, intentando que la eficiencia de los detergentes sea como mucho mejor, pero sabemos que a nivel de apariencia hay complicaciones específicas en la formulación, y la primera es que pues se nos compacta una cantidad de tensoactivo muy alta.
Para eso utilizamos hidrótopos, que son sustancias muy afín al agua, muy hidrofílicas, destinadas a mejorar como toda la solubilidad de esa formulación, permitiéndome detergentes concentrados o soluciones de limpieza concentradas en una manipulación desde la especificidad que nos gusta, que es el manejo fácil, soluble en agua y en líquidos. Lo otro, como coayudantes o como finalizadores de las formulaciones, es cómo hacemos para mejorar o para tener las formulaciones que visualmente y olfativamente sean fácilmente comercializadas para el marketing en el que nos movemos. Entonces, hacemos inclusión de las fragancias, los colorantes y pues claro está, los preservantes que siempre son necesarios pues para mantener la capacidad microbiológica de nuestras formulaciones finales. De manera general, y reforzando un poquito los conceptos antes de adentrarme un poco en lo que podría ser los builders de limpieza, quiero compartir con ustedes una caracterización en la que nosotros estuvimos trabajando hace unos meses, en donde quisimos coger algunos benchmark vendidos en el mercado para ver hacia dónde se mueve el mercado de home care y que si realmente lo que tenemos en la cabeza para formular es lo que hoy día están entre los líderes del mercado. Entonces hicimos una caracterización entre los detergentes que para nosotros se consideraban o son considerados debido a los comentarios de los consumidores, las ventas como detergentes o concentrados o potentes, revisando uno, pues un nivel específico de una capacidad de propiedades físico-químicas como pH y viscosidad, y finalmente hacer como una caracterización de sólidos que si bien no es la medida exacta del porcentaje de activos, pues nos podría más o menos enfocar a qué tan concentrados podrían estar saliendo estos productos en el mercado. Lo primero, y como conclusión general, es que de los benchmarks que hemos evaluado y que la mayoría tiene como conclusiones específicas para el cuidado de la ropa, hablando de esto es para detergentes, como de cuidado de la ropa, hay un modelo general y es que la mayoría de detergentes realmente no son tan alcalinos como estábamos acostumbrados a formularlos. Luego, sabemos que el pH en nuestras formulaciones alcalinas favorecen la saponificación de las grasas y como consecuencia de esto, pues favorece las labores de desengrase y las labores de detergencia. Entonces, de manera general, hay un control en el pH, no son pHs como tan alcalinos. Las viscosidades a las que estamos acostumbrados mayoritariamente entre 3.000 a 6.000 centipoises, porque Latinoamérica es un mercado de una preferencia muy grande en las formulaciones viscosas, realmente no es la manipulación tan exacta que hay en el mercado. Y finalmente, para llegar a una caracterización general, nos dimos cuenta que los detergentes que están lineados, marcados como de mejor rendimiento y en algunos casos de rendimiento concentrado, no tienen una concentración muy alta en sólidos, lo que sí nos permite pensar en que hay builders de limpieza que hacen que esta detergencia sea tan efectiva y estas marcas sean efectivas para la compra del consumidor final. Es decir, las formulaciones no necesariamente tienen que tener un porcentaje muy alto de tensoactivo, sino que podemos buscar un equilibrio entre el tensoactivo y los ayudantes de limpieza para tener formulaciones como eficientes. En ese orden de ideas, nuestra primera propuesta es trabajar específicamente en el rendimiento primario de la detergencia y en el rendimiento secundario de la detergencia bajo dos conceptos específicos. El primero, hacer uso de quelantes eficientes o de quelantes secuestrantes que logren tener diferenciaciones específicas para el mercado de home care y I&I. Lo que sabemos es que debemos cuidar como a ese surfactante inicial, que es como nuestro activo de formulación para que tenga o actúe pues, de manera eficiente en la formulación. Sabemos y conocemos que en la mayoría de casos, pues el agua de fabricación trae dureza,
o trae metales pesados, entonces lo primero es incluir un quelante o un secuestrante que tenga la capacidad de unirse de forma estable, tenga la capacidad de unirse no solo con los metales presentes más comunes, sino con especificidades como metales de transición que logran afectar de manera significativa las moléculas surfactantes o aquellas moléculas blanqueadoras, mediante el mecanismo de acción que pues acabo de explicar. Y lo otro es darle un rendimiento a través del uso de estas materias primas especializadas al rendimiento secundario que causan estos detergentes específicamente en textiles o en superficies, como podrían ser las incrustaciones de las sales orgánicas, como presencias de carbonatos, sulfatos, silicatos de calcio, magnesio, producto pues, de los metales pesados y la reacción del tensoactivo que estemos utilizando. Esto va a ser muy importante específicamente pues, en la función o en el rendimiento de las aplicaciones específicas pues, en textiles, y podría mitigarse o podría restarse como un poco eso que es muy común, que la ropa sale como muy limpia, pero acartonada. Entonces las incrustaciones, manejarlas a través de un solo vir de la limpieza que logre buscar o que logre mejorar el rendimiento primario y secundario de nuestras formulaciones. Existen en el mercado un montón de agentes o de propuestas basados en materias primas para mejorar estas dos funciones. De manera general y haciendo como el panorama general, contarles que existen las moléculas dispersantes o aquellas que logran generar la suspensión o ese complejo de suspensión de esos metales. Los más conocidos son los policarboxilatos. Se encuentran en dos presentaciones, sólidos o líquidos. Tienen algunos contras como la biodegradabilidad y que algunos de ellos se les ha generado una toxicidad potencial. Claro está que pues no es algo netamente demostrado porque no nos tomamos pues los detergentes. Lo que sí es que al sinergizarlo con esos quelantes o con esos secuestrantes que tienen alta eficiencia, logran dispersarlos y mejorar la función de limpieza, efectos como quitar o remover manchas específicas en textiles, y pueden ser en conjunto con esas cajitas o con esos quelantes una muy buena propuesta necesaria. Tradicionalmente utilizaban los tripolifosfatos como agentes complejantes que trabajan y funcionan bajo un efecto umbral, y bajo el efecto umbral me refiero a utilizar bajas dosificaciones y tener rendimientos específicos que permitan que las formulaciones, uno, sean costo eficientes y dos, pues sean rentables. Tiene excelente, o bueno, es utilizado porque tiene una muy buena capacidad quelante con calcio y magnesio. Normalmente se encuentra en estado sólido, pero sabemos, y ya Juanita nos explicó, que existen algunas preocupaciones medioambientales, por lo cual es una materia prima que está restringida, y a las dosificaciones de uso pues tiende a ser como reemplazada por otro tipo de quelates. Existen intercambiadores iónicos muy eficientes para captar calcio y magnesio, como lo son las zeolitas. Las zeolitas son materias primas muy utilizadas en los detergentes en polvo, pero que normalmente requieren de un policarboxilato para poder dispersar los metales que están suspendidos en esta cajita como de intercambiador iónico. Entonces, es por eso que se trabaja muy bien, pues, como la sinergia entre zeolita o policarboxilato, teniendo en cuenta que los dos pueden variar según su tamaño de partículas, según su cadena y lo que estemos buscando en las formulaciones. Normalmente se encuentran en estados sólidos, son insolubles totalmente en agua, y cuando estamos buscando con una zeolita mejorar la eficiencia, y normalmente buscamos aumentar las dosificaciones, hay un problema específicamente en textiles, y es que se puede presentar la posibilidad de manchas o marcas en las prendas oscuras, pues debido a que no es muy eficiente la remoción en el lavado porque son intercambiadores totalmente insolubles pues en agua.
Lo otro es que existen agentes complejantes, es decir, agentes como sinergizados, como los citratos, los aminocarboxilatos. Entre los aminocarboxilatos están los fosfonatos o el MGDA, o fosfatos, que son estabilizadores y que están diseñados como para mejorar todo lo que tradicionalmente se ha logrado. Entonces, uno de esos es que podemos encontrar entre los agentes complejantes diferentes presentaciones sólidas, líquidas, según nuestras necesidades, y han aumentado como su eficacia específicamente en valores de capacidad quelante con metales comunes como calcio, magnesio, y adicional han incluido entre su funcionalidad metales de transición como hierro, cobre, que son pues es uno de los inconvenientes de nuestra estabilidad en cuanto a moléculas blanqueadoras. Lo otro es que no todas estas moléculas, agentes complejantes, son totalmente biodegradables o se pueden climear o trabajar bajo los conceptos ecológicos como una desventaja, pero la mayoría trabaja bajo el efecto umbral y más adelante los vamos a ver. Entonces, después de ver como todo el panorama general, uno se preguntaría, ¿qué es lo mejor que yo podría utilizar en la formulación de limpieza? Se habla y está testeado a nivel general que la combinación ternaria entre un agente complejante, un dispersante como podría ser un policarboxilato y un intercambiador de iones como podría ser una zeolita, es como el estado como perfecto de la sinergia entre mis builders de limpieza. Sin embargo, pues habrá que escoger según las formulaciones específicas que yo quisiera trabajar. Entre los agentes quelantes, pues más convencionales y que sé que la mayoría conoce, pues está el ETA en dos formas, tetrazódico y disódico. Uno de los agentes quelantes pues más tradicionales y más conocido, uno, por la capacidad quelante con calcio, magnesio, cobre y hierro, que si bien no es una sinergia muy buena con cobre y hierro, tiene una excelente capacidad quelante, o bueno, una buena capacidad quelante con calcio y magnesio y que resulta también ser una de las moléculas más costo eficiente para el mercado, específicamente de household. Después, pues, de entender la importancia de incorporar los agentes quelantes o los agentes secuestrantes en las formulaciones, habría que revisar, pues, cuál de las moléculas específicas estaría bien para mi formulación. Hay algunos cuestionamientos específicos con el NTA y el EDTA, y es una preocupación ambiental que se ha venido trabajando en donde hay claims específicos donde dice productos libres de ETA, específicamente nada que esté totalmente regulado o testeado, sino son claims que empiezan a sonar como en el mercado de home care y I&I. Lo que sí es que el EDTA es tiene una parte muy restrictiva en cuanto a temas de formulación, y es que en el caso que yo quisiera tener un mejor rendimiento utilizando este agente quelante, pues voy a tener un poquito de inconvenientes al formular a concentraciones muy altas, porque las formulaciones tienden a enturbiarse, tienden a sedimentarse. Entonces, es como la pequeña restricción entre las cosas buenas y entre las cosas malas de cada una de las moléculas. Otra de las moléculas tradicionales utilizadas es el MGDA, metilglicine diacetic acid, que tiene varias posibilidades de inclusión en las formulaciones. Lo primero, buena capacidad quelante, solo capacidad quelante, bueno, o eficiente en cuanto a metales tradicionales, de pronto no tanto con los de transición, pero sí una buena capacidad quelante. Dos, la posibilidad de trabajar bajo diferentes condiciones, como lo son temperatura y pH, y que le dan el performance, ahora sí, de biodegradabilidad y de ecológico a nuestros productos finales. También trabajan bajo eficiencias del efecto umbral, es decir, bajas concentraciones. Lo que sí es que este tipo de moléculas que reportan biodegradabilidad y eficiencia como agentes quelantes no son los mejores en una relación costo-beneficio, pero pues son moléculas claramente bien utilizadas actualmente. Entre todo lo que hemos hablado, la familia en la que nosotros nos vamos a enfocar, porque es la que trabajamos a través de Italmash, son los fosfonatos,
que como los he venido definiendo a través del webinar, son agentes quelantes que, uno, tienen capacidad de ser multifuncionales, es decir, podría escoger un fosfonato que se comporte muy bien para mi mercado home care y que esté muy alineado con mi mercado I&I en el caso de que tenga las dos industrias a donde tener. La seguridad de formar agentes complejantes o esa unión quelante con los metales pesados presentes, ya sea en mi formulación o en el agua de dilución que hace el consumidor del producto final, porque la mayoría en las formulaciones de detergencia, de limpieza o incluso los multiusos los diluye más en agua. Entonces, la capacidad de quelar y de inhibir la actividad de esos metales pesados en cuanto a mis moléculas primarias, que serían los tensoactivos. Otras de las virtudes que podemos encontrar con los fosfonatos es que no solo se dirigen a un medio que sería quelar o secuestrar el agua de fabricación y mantener como en un control esos metales, sino que podemos ver virtudes como capacidades dispersantes, es decir, remover manchas específicas, capacidades como antiincrustantes, incluso como anticorrosiones. En general, se usan bajo el mismo mecanismo de acción, que es la unión metálica entre iones que podrían ser divalentes o trivalentes y que adicional pues evitarían la formación de los precipitados o de esas sales que son insolubles que normalmente causan incrustaciones en los textiles. Entre las aplicaciones o las virtudes de los fosfonatos, pues todas las aplicaciones de limpieza como blanqueadores, detergentes, suavizantes, excepto en la línea de desinfectantes, en donde posiblemente pudiésemos causar una neutralización entre la carga del fosfonato y la carga del biocida, en el caso de que sea un amonio cuaternario o un catiónico, por ejemplo. Lo que sí es que con estos fosfonatos también podríamos tener virtudes o bondades como estabilizar moléculas que normalmente nos cuestan en la limpieza, como agentes blanqueadores, agentes desinfectantes como peróxido, cloro, peracético, que más adelante vamos a ver. Otra de las virtudes de trabajar con los fosfonatos es que sí o sí estas materias primas, uno, deben ser demasiado resistentes para que esos quelatos que formaron, pues no se vayan a transformar tras cambios de pH, tras superficies o medios hostiles en los que esté trabajando y que no se vayan a transformar o que no haya una disociación de esto cuando, por ejemplo, hago procesos de limpieza utilizando calor o temperatura. De lo otro que me puedo aprovechar entre utilizar los fosfonatos es la capacidad quelante que tienen específicamente para los metales pues, de transición. Hablé de lo que significa formar esos quelatos o qué es quelación, en qué son utilizados, lo que nos interesa en la mayoría de casos y en las formulaciones para home care y I&I es que sea una buena solubilidad acuosa y que adicional al incorporarlo en mis formulaciones pues no modifique las propiedades físico-químicas y organolépticas del producto. Dos, pues que sea compatible, versátil con la mayoría de tensoactivos y que tenga la capacidad de estar indicado para diferentes áreas pues de aplicación. Eso es lo que buscamos específicamente como con un quelante o con un secuestrante. Específicamente, ya cuando queremos hablar de otro tipo de virtudes, que ya más adelante voy a explicar qué materias primas podrían ser las indicadas para eso, contarles que existen fosfonatos que no solo me dan las virtudes que hemos visto anteriores, sino que pueden ser aquellos builders o aquellos ayudantes de efectos en la corrosión. Conocemos que esa es la reacción química que surge por la degradación de un metal cuando sometemos algunas de nuestras materias primas que logran afectar las superficies y como causa de esto, pues la pérdida de las propiedades de las superficies, en su mayoría metálicas. Las incrustaciones, como lo he venido definiendo,
bueno, pues difieren de que son sales insolubles que necesitamos empezar a remover para generar, uno, efectos satisfactorios en los textiles, dos, efectos buenos de desengrase y mejoras en la dispersión de la suciedad cuando hablamos de detergencia. Normalmente eso se le dificulta a aquellos quelantes o a aquellos builders que no tienen amplias capacidades quelantes y que no forman quelatos muy fuertes, es decir, uniones muy fuertes con esos cationes insolubles. Entre los fosfonatos hablamos de varias propiedades. Existen dos tipos, amínicos y no amínicos. Más adelante los vamos a ver. Pero lo que sí es que la virtud es que al compararlo con otras moléculas, la capacidad quelante de la dureza tradicional como calcio y magnesio es superior. Presencia entre metales de transición como hierro, cobre, zinc, aluminio, trabajan en esa escala de inhibición llamada efecto umbral, es decir, necesitaría muy baja concentración o bueno, baja concentración para lograr la virtud que estoy buscando en el material y eso se debe o lo puedo relacionar con la primera diapositiva donde Juanita nos mostraba, bueno, tendría que, para tener que pasarme de la normatividad, tendría que poner concentraciones casi que irrisorias que nunca utilizamos. Es debido a que el mecanismo de acción es trabajar en esa escala de inhibición a bajas concentraciones. La capacidad de ser dispersantes, no ser fácilmente transformables entre cambios o superficies hostiles, cambios térmicos, hidrolíticos y que además me den pues como otras funcionalidades como corrosión, incrustación y estabilidad en las moléculas inestables. Ya definí todo lo que está como en este slide. Lo importante es que hablar de un nivel como secuestrante es la posibilidad, diferente a los quelantes, es la posibilidad de sostener firmemente esas uniones o esos quelatos que formé inicialmente con mi materia prima. Lo otro, y cuando hablamos de moléculas antirredepositantes, poder dispersar las manchas, quitar esas incrustaciones y tener finalmente un control pues en la corrosión. Esas son las propiedades específicas que brindarían las moléculas de los fosfonatos. Existen dos líneas. La primera es la de Quest, que es como la más tradicional y la más utilizada, que tiene todas las virtudes de las que hemos venido hablando y que entre los contras o entre las pocas desventajas es que no tienen o no reportan un nivel de biodegradabilidad como muy alto. Sin embargo, tendríamos que revisar que las concentraciones que se utilizan pues en las formulaciones no son tan altas. Lo otro es la línea de los DIQUES PB, que sí es una alternativa altamente biodegradable, de origen vegetal y que tiene características, digamos, de mejor rendimiento como molécula dispersante. Normalmente se usa como en sinergia con los fosfonatos o podría ser utilizado en sinergia con esos fosfonatos para mejorar esa capacidad quelante en las formulaciones. Estas son todas las gamas de los grados no amínicos y amínicos de DIQUES. Una comparación entre su capacidad de unión al calcio, su capacidad quelante con el calcio, teniendo en cuenta que moléculas tradicionales como el EDTA tienen capacidades quelantes entre el 220 y 225 para calcio, y el porcentaje ya 100% como activo. La primera molécula, y una de las más tradicionales, es el HEDP, utilizada como la función específica de quelar, pero que adicional es capaz de tener una función estabilizante en aquellas moléculas que requieran manejar un pH ácido, un control específicamente de metales como podría ser el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético o las mezclas de peróxido y ácido peracético. Estas son las características físico-químicas del producto. Es un producto ácido, o sea que va muy de la mano y muy alineado con los pHs necesarios para este tipo de blanqueadores o desinfectantes. Dos, el porcentaje de materia activa, que resulta ser del 60%, y en la gráfica que está abajo, lo que revisamos fue una apreciación en cuanto en el
tiempo versus la degradación del ácido peracético, en donde se incluyó el porcentaje del DIQUES 2010 en este caso, que es el HDP, para estabilizar o lograr estabilidades prolongadas o superiores para una molécula tan inestable como lo es el ácido peracético solo o en conjunto con el peróxido de hidrógeno, que se requiere para estabilizar o tener problemas o tener una estabilidad pues mejor en esa molécula. ¿Qué puede desestabilizar el peróxido y el ácido peracético? Lo primero, una descomposición que sea por el medio, por el pH, entonces nos favorecen aquellos quelantes o agentes secuestrantes que se encuentran o que trabajan en un pH ácido. Se habla de que el rango máximo de la descomposición de estas moléculas está alrededor de 11, entonces lo ideal será buscar el medio adecuado para que ellos se desarrollen como materia prima en diluciones o en aplicaciones. Y lo otro es la reacción que existe por descomposición catalítica por presencia específica de metales. Entonces, la idea será atacar aquellos metales de transición que logren interferir o que logren modificar de forma negativa la estabilidad de mis moléculas y al tiempo cuidar el medio a través del uso de quelantes, y para ello, pues el más indicado sería el DIQUES 2010, que es HDP. Existen diferentes curvas de estabilidad, depende de la concentración que esté trabajando del peróxido, depende de la concentración que esté trabajando de la mezcla de ácido peracético y peróxido de hidrógeno, para más o menos dar como una especificación de cuáles serían las concentraciones. Lo que sí es que se trabajan entre 0,3% al 1% para lograr las estabilidades prolongadas, que como ustedes conocen, pues son un poquito complejas con este tipo de moléculas. Lo que sí es que le aportamos a este tipo de formulaciones, uno, la capacidad de mejorar la capacidad, de estabilidad, y dos, sabemos que este tipo de moléculas generan algún tipo de corrosión en los metales, entonces mitigar con este tipo de moléculas esos agentes o esos facilitadores de corrosión en las superficies a través de un fosfonato, y así volver el producto un poco más versátil y que tenga un poco más de peso en nuestras formulaciones. En la segunda especificación o especialidad que ya trabajamos es el DIQUES 2066, está la especificación del INSI, que es un quelante prácticamente como listo para utilizar, es un quelante que ya está neutralizado, es decir, no es apto para las aplicaciones ácidas como acabamos de ver, sino está más destinado para las aplicaciones de pH neutro, detergencia, que sigue teniendo la misma buena capacidad quelante como vimos en la tabla inicial, pero que adicional a esto tiene una capacidad dispersante que le permite a la molécula facilitar a la remoción de manchas específicas, como café, sangre, maquillaje, que se pueda presentar en nuestras formulaciones, y para ello tenemos tablitas que indican específicamente como ese porcentaje de remoción. Explicamos también el contenido de fósforo para que tengamos en cuenta que adicional o así se tenga una restricción por los límites de fósforos establecidos, pues las concentraciones son totalmente aptas para nuestras aplicaciones de home care y de IANA. Esta es una gráfica en donde se quiso como trabajar cuál era esa capacidad dispersante o qué tan potencializador de la dispersión de las manchas específicas como café, chocolate, grasas, son mejoradas a través de la inclusión del 1.5% de este builder, que es el DIQUES 2066, y que digamos lograría ser el más tradicional y el más utilizado en las formulaciones de limpieza. La única restricción es que en el caso que estemos utilizando neutralización como la tradicional que se realiza con el ácido sulfonial, qué pena, regálenme un segundo. Estoy silenciando el micrófono, gracias. Como ácido sulfónico lineal, normalmente pues esto al ser cargas, uno pues no debería incluirse o interferir entre ese proceso de neutralización, pero al ser hacer un producto que está totalmente neutralizado, pues se puede adicionar después de haber formado esa sal del 2-desilbenzen sulfonato de sodio sin interferir en el rendimiento
de la neutralización pues de esa molécula. Entonces el primero sería como la capacidad estabilizante para esas moléculas blanqueadoras. El segundo podría ser la capacidad dispersante, que es el DICOES 2066 para remoción específica de manchas. Y el tercero, que es el DICOES 7000, es un producto o es un fosfonato que nos permite la posibilidad de formular a pHs extremadamente alcalinos y ahora nos brinda la posibilidad de estabilizar moléculas como lo podría ser el hipoclorito de sodio. Todos ellos guardando su propiedad y su función principal, que es quelar, secuestrar y mantener esos metales pesados bajo control para que nuestras moléculas principales logren desarrollarse. Todos los fosfonatos que hemos visto tienen la misma caracterización para poderse incorporar en agua, fáciles en formulaciones, y ahora con el DICOES 7000 lo que buscaríamos es un performance y un desarrollo muy bueno para nuestras formulaciones alcalinas. Hablando de formulaciones alcalinas en detergentes, en desengrasantes, en blanqueadores o todo aquello que trabajemos bajo pues ese tipo de condiciones específicas. DICOES 7000 no solo tiene como esa escala buena de inhibición bajo sus dosificaciones, sino que adicional puede ser utilizado como una escala inhibitoria de la corrosión, es decir, prácticamente lo mismo que encontrábamos con la primera materia prima, pero ahora hablando de esas moléculas que son capaces de corroer en medios un poco más hostiles, como podrían ser pHs básicos o alcalinos. Lo otro es que ya buscamos estabilidad de moléculas blanqueadoras o desinfectantes en pHs ácidos, ahora intentar hacerlo con los pHs básicos y mejorar la estabilidad del hipoclorito, que para nosotros es importante, uno, tanto en materia prima como en los productos que estén diluidos o formulados, para evitar el hinchamiento de las garrafas, para el manejo del almacenamiento y claramente, pues para mejorar la estabilidad de esa molécula y pues lo que probamos a nuestro cliente final sea totalmente eficiente. Una vez nos hacían como una consulta de que había un cambio en la coloración de las de las moléculas de hipoclorito cuando se hacía la adición de este tipo de quelantes. Entonces pasaba de ser un poco amarillenta a ser un poco más blanca y más transparente, pues no blanca, sino más transparente, libres del color tan amarillento, y pues eso es un sinónimo de que esos metales de transición como el hierro, que pueden proveer algo de coloración, pues cambie. Es decir, es un sinónimo de que la molécula no está liberando color, no está liberando olor, es una molécula que está un poco más estabilizada. Lo otro es que hoy día está muy de moda o está muy en tendencia a trabajar con moléculas como el dióxido de cloro. Claramente también como el dióxido de cloro, que también tiene algunas especificaciones para trabajar y para tener como la estabilidad de la molécula. ¿Qué podríamos trabajar? Porcentajes de la estabilidad del dióxido de cloro a través del DICOES 7000. Y abajo está una gráfica en donde a través de una concentración en ppm del DICOES 7000 y otros rangos de los DICOES, miramos la escala de inhibición a través del calcio para decir o para demostrar cuál de ellos tiene mayor rendimiento y así poder como elegir. En este orden de ideas y en este tipo de formulación en donde la resistencia es netamente, o la tolerancia al calcio y la resistencia que se va a evaluar es en un pH básico, demostrar que entre todas las gamas del DICOES, el DICOES 7000 es el que presenta como las mejores virtudes en cuanto a aplicación. Así como conclusión general, ¿qué podemos trabajar con la inclusión de esta materia prima? Todos aquellos desengrasantes que utilicemos en el área de I&I o en el área de home care en pHs totalmente alcalinos, teniendo la seguridad, oscilando entre un 10 y un 14, teniendo la seguridad que no hay transformación de los agentes quelantes ni de los quelatos que forman con los iones o metales presentes. Dos, la posibilidad de trabajar uniones
tan fuertes y buenas capacidades quelantes hasta llegar a un efecto antiencrustante a concentraciones indicadas y como conclusión final, la capacidad pues, de estabilizar estas moléculas tan versátiles y tan susceptibles a la transformación como podría ser el hipoclorito de sodio. Así como lo revisamos para el ácido peracético y el peróxido de hidrógeno, hay reacciones específicas o digamos medios que alteran este tipo de molécula y la inicial es la tasa de descomposición que se da de este tipo de moléculas blanqueadoras por el cambio del medio o el cambio del pH, luego nos favorece una estabilidad en una formulación que sea alcalina, hablando entre mínimo 11 en un pH, luego nos van a favorecer las moléculas que estén diseñadas para trabajar en este tipo de condiciones. Lo otro que puede desestabilizar, pues es la misma reacción que se dé entre los metales y los metales de transición presentes, ya sea en el agua de fabricación o en el agua de dilución, con este tipo de moléculas. Entonces, para ello, testeamos, o bueno, Italmash testeó una formulación en donde hizo la concentración en la adición de metales como níquel y cobre y determinó que al 2% la estabilidad del hipoclorito se ve muchísimo más mejorada, y aquí hay una prueba específica de comparación, de compatibilidad, en donde evaluamos todos nuestros rangos para ver cuál fue el porcentaje de degradación de este tipo de moléculas, para reforzar que la molécula más satisfactoria cuando nuestra labor a escoger es estabilizar moléculas de característica alcalina o moléculas inestables ante los metales de transición, es DICUES 7000. En general, el protocolo pues realizado, de todas maneras, la información completa, pues para no hacerlo como tan extenso, lo compartimos. Lo que recomendamos es utilizar o adicionar el agente quelante al agua siempre y cuando no haya una labor de neutralización que pueda interrumpir de manera deficiente. Modificar el pH, agregar todos los surfactantes que se requieran, colorantes, fragancias, verificar nuevamente el pH para que no sea un target de descomposición de este tipo de moléculas y ahí sí adicionar el porcentaje de hipoclorito de sodio. Nos han consultado también qué pasa si yo ya vendo la solución en las garrafas de hipoclorito de sodio y quiero estabilizar esas moléculas. Pues lo primero será hacer la verificación del pH del medio para poder adicionar el porcentaje del quelante, que debe estar mínimo en una concentración del 2%. Como resumen, el mecanismo de acción que trabaja, quelar esos metales de transición, lograr un medio específico de pH para que las moléculas no se inactiven y no se degraden. Este es finalmente como el test que se realizó con la molécula cuando ahora quiero trabajar o explorar todas aquellas especificaciones que tengan que ver con escalas de inhibición de corrosión. Se hicieron ensayos específicamente en acero para probar un sistema a 20 grados centígrados, modificando el pH para determinar que existen diferentes referencias del DICUES que podrían lograr hacer este efecto anticorrosión. En este caso trabajaríamos con el DICUES 7000 y para esta virtud también tendríamos que trabajar concentraciones cerca al 2%. Entonces, siempre hay una consulta y es, bueno, ¿por qué cuando utilizamos quelantes utilizamos entre un 0.3 y un 0.5%? Luego, para la capacidad quelante se pueden utilizar esas concentraciones, pero si queremos satisfacer las necesidades como estabilizar, como corrosión, incrustaciones, pues tenemos que aumentar un poco en las formulaciones, claramente teniendo la satisfacción o la salvedad de que no van a transformar esas formulaciones, que no se van a presentar saturaciones o modificaciones físico-químicas en la formulación. Trabajamos a nivel de aplicación, una formulación en donde quisimos trabajar un desengrasante para superficies muy alcalino, probando la eficiencia de este agente quelante. Utilizamos una mezcla de tensoactivos no iónicos y anfóteros que trabajamos a través de Kao Chemicals, se llama Danox DB1,
que tiene una capacidad emulsionante muy buena, una estabilidad grande en cuanto a pH, nos permite hacer el labor de desengrase en pHs muy ácidos como 2 o pHs demasiado alcalinos como 14, luego lo hace una molécula muy versátil y es la que normalmente planteamos también bajo el modelo ecológico de las formulaciones de desengrasantes. Sinergizamos con el fosfonato que acabamos de hablar, DICOES 7000, y en este caso incluimos un laurato de potasio para darle como esa apariencia un poco jabonosa que permita la apertura del quelante, antiincrustante y desengrasante y favorezca la remoción de la grasa en la superficie, de T612, que es una mezcla de no iónicos y anfotéricos que utilizamos para incluir fragancias en las formulaciones, mezcla de isotiazolinas como preservante y soda cáustica que se requirió para alcalinizar el producto y realmente probar que no existe una transformación en pHs muy alcalinos, llevándola entre 10 y 12 y teniendo resultados satisfactorios. Lo otro es trabajar formulaciones cloradas, pero en tipo de gel, que es un formato que hoy día funciona muy bien. Nosotros trabajamos con una mezcla de surfactantes que son aniónicos y anfóteros, que uno, no desfavorecen o que le brindan, bueno, si bien no es un estabilizante, no desfavorece la estabilidad de la molécula como el cloro, comercialmente se llama Prolin CL31, está a esa concentración porque provee la viscosidad y nos da la apariencia del gel clorado. DICOES 7000 a la concentración del 2%, porque acá sí queremos sacar la virtud de él como estabilizante, el porcentaje de hipoclorito que requerimos para llevar al pH, isotiazolinonas en el caso que se requiera para reforzar y probar una solución clorada que permanece durante el tiempo estable, no cambia la coloración, no libera o no hay una degradación catalítica del cloro muy significativa y eso hace que sea eficiente. En términos generales, esos son las 3 materias primas que queríamos direccionar como ayudantes de la limpieza y que sabemos que en los webinars podemos ver algo muy general, pero que estamos a la disposición de que desde el departamento de aplicaciones revisemos específicamente en qué sector, en qué aplicaciones nos podemos entrar para mejorar la eficiencia pues, de esas moléculas surfactantes. Finalmente, entre toda la gama... Dale, Juana. Perdón. Antes de iniciar con un producto que queremos lanzar con Kao Chemicals, que lo estamos empezando a trabajar ya hace un año, creo que ahí nos faltó una información para complementar algo que tú dijiste, María Juliana, sobre la capacidad de unión de calcio. Acá nos faltó, quiero recordarles que la capacidad de unión de calcio de un heptatetrasódico es un promedio de 300 a 350 iones de calcio sobre gramo de producto. Los fosfonatos tienen la capacidad de quelar en un 100% activo hasta 1412 iones de calcio. Por eso tienen su potencia para secuestrar y algunos llegar a ser antiincrustantes. ¿Listo? Qué pena la interrupción, María María. Vale, gracias. Entre las moléculas detergentes, pues conocemos que para fomentar o sinergizar las aplicaciones de detergencia, pues existen diferentes tensoactivos aniónicos para detergencia o ayudantes como óxidos de amina en temas de espumación o betaínas en temas de viscosidad, pero los derivados o en este caso hablar de los derivados de éter de ácido carboxílico, que son moléculas que a nivel general trabajamos a través de Kao Chemicals, que permiten diferentes versatilidades y bondades en las formulaciones. Lo primero es que permiten darle un performance por su modelo, su fuente de fabricación ecológica a las formulaciones, todas de ellas certificadas bajo ese modelo de ecotoxicidad, que se fortalece porque los derivados de ácido de éter carboxílico, los derivados de éteres de ácido carboxílico son materias primas
que podemos concentrar, es decir, encontrar en concentraciones altas de materia activa, y que el manejo es muy fácil debido a que pueden permanecer en estado líquido. Luego eso le transmite a los fabricantes de productos la posibilidad de comprar menor porcentaje de agua y más producto activo, y así darle un perfil ecotoxicológico a este tipo de materias primas. Lo otro es que esta familia de materias primas está caracterizada bajo la polaridad o bajo la familia de disociación llamados los criptoaniónicos. Los criptoaniónicos son muy similares o tienen un comportamiento muy similar a los anfotéricos, difieren en que en un pH ácido se comportan o trabajan como tensoactivos no iónicos, y en un pH ácido trabajan como surfactantes aniónicos, es decir, que podría tener todas las virtudes o todas las bondades de un no iónico con un aniónico: capacidades humectantes más grandes, capacidades espumantes, detergentes, dispersantes, de suciedad, bueno, todo lo que podamos trabajar bajo esos conceptos, y que adicional son familias que trabajan muy bien y tienen respuestas muy buenas en cuanto a formación de redes de viscosidad, compatibilidad, manejo y aplicación. En este caso, tenemos una gran familia de surfactantes, pero queremos hablar del LM40, que es un tensoactivo que está diseñado, o bueno, toda esta familia son tensoactivos que están diseñados para tener mejoras en la formación de espuma. Es decir, las moléculas tradicionales y detergentes logran capacidades de espumación en tiempos iniciales muy buenos, pero con diámetros de burbuja muy grandes. Eso significa que no logran ser como muy estables en el tiempo, y para algunas aplicaciones nos va a ser satisfactorio, pero para otras, donde requerimos que el diámetro de esa burbuja sea menor para que la espuma permanezca en el tiempo, pues necesitamos sinergizar las moléculas tradicionales. La diferencia es que al formar ese diámetro de burbuja tan amplio, forman como micro burbujas que hace que sean materias primas o familias de materias primas muy espumantes. En este caso, el M40 es aquella materia prima que tiene mejor posibilidad o comportamiento de tixotropía, y le permite a las aplicaciones de limpieza mantener espuma sobre superficies verticales sin necesidad de tener refuerzo en la espumación. Es decir, podría ser un tensoactivo diseñado para lo que hoy día está tomando mucha fuerza, por ejemplo, limpiezas de edificios, limpiezas de oficinas, intentar aprovechar la polaridad que ellos tienen al ser criptoaniónicos y diseñar, por ejemplo, un detergente con acción desinfectante, o sea, que trabajará en pH ácido para que se comporte como no iónico, y mantener la superficie o la espumación vertical en un baño tradicional de una casa, por ejemplo. Hay otro mercado específico en el que podemos hablar de las dos materias primas, tanto de los agentes quelantes como del tensoactivo, y es que en el área vehículos o limpieza de vehículos, que ya me devuelvo a esta diapositiva, hay la posibilidad, o bueno, está muy de moda, o hay la posibilidad de formar una espumación muy buena de forma vertical, donde podríamos aprovechar las virtudes de el agente detergente, pero que adicional a veces esos carros que se lavan y quedan como con esas manchas o esos puntos blancos que podrían ser incrustaciones de sales insolubles, se puedan sinergizar con la unión de moléculas quelantes como las que vimos adicional. Estos son test que se hicieron evaluando específicamente en superficies como en los vehículos, la formación o la buena formación de la espumación, el equipamiento que utilizan, y aquella que se forma bajo la presión que podría ser una manguera. Hay una comparación como para poder hacer un poco más visual lo que he explicado de las burbujas que se pueden obtener con los diferentes surfactantes, y en la primera fotografía el lavado de un auto con el LM40, en la parte derecha con una molécula espumante, detergente y tradicional como el lauril éter sulfato de sodio,
abajo con la sal del dodecilbenzelsulfonato de sodio o partiendo de la molécula del ácido sulfónico lineal, y en la parte inferior con un alquil poliglucósido, que son moléculas tradicionalmente espumantes, pero que no tienen esta propiedad de tisotropía tan amplia y que no le permiten a las moléculas pues mantener esta espumación durante el tiempo de lavado, que es lo que hoy día se busca. Entonces, sinergizar la posibilidad de retener la espumación, por lo menos en un tiempo prolongado de 2 a 5 minutos, haciendo un performance de espumación muchísimo mejor con una molécula como lo es Aquipo LM40. Aquí hay algunos ejemplos de formulación en donde se refuerza la formulación con un óxido de amina para generar espuma abundante, pero que al tiempo permanezca en la superficie. Se maneja la línea del quelante o del fosfonato, que serían los dicuets, al 2%, para generar o para remover esa escala de incrustaciones y mejorar la función de detergencia y pues un alcalinizante, como lo pueden ver. Acá sería como en la primera parte de la fotografía, lo que fue testeado en el laboratorio utilizando la solución con Aquipo LM40 y escoger un benchmark del mercado, producto terminado, que tenga esta especificación de mantener la superficie como vertical en aplicaciones para lavados de vehículos y tener como la prueba o pues el test hecho en laboratorio de esta capacidad tixotrópica. Tal como les hablé al inicio, hicimos como una aplicación propuesta en donde habláramos de la posibilidad de desinfectar una superficie que previamente ya haya sido lavada, pues, o removía la suciedad y la grasa, como un baño tradicional de casa, área home care, incluyendo el cloruro de benzalconio, que como ustedes conocen es una molécula biocida o que logra hacer la labor de desinfección, pero que al ser un amonio cuaternario, pues lleva una carga del nitrógeno positiva y que normalmente no es compatible con la mayoría de tensoactivos detergentes y espumantes como los aniónicos. Entonces, aprovecharnos de esa polaridad, diseñar con un tensoactivo que sea criptoaniónico, espumante tixotrópico, sinergizado con un óxido de lauramina. La diferencia entre esas dos moléculas, la tradicional, que es el óxido de amina, y el óxido de lauramina es la procedencia y la presencia de esa cadena láurica que le permite a los óxidos de amina dos cosas. La primera, una buena o una mejor formación de espuma estable en el tiempo y una buena compatibilidad con moléculas que se trabajen a alto pH, como lo es tradicional en los óxidos de amina. Esta formulación la testeamos, logramos mantener sobre la superficie la espumación durante los primeros 5 minutos y podría ser un formato como innovador para la desinfección y luego traducirse hacia los diferentes mercados o aplicaciones de producto terminado. Eso así es en el panorama general. Recordarles que para las aplicaciones que sean específicas, pues cuentan con el laboratorio de aplicaciones para cualquier duda que hoy no haya sido totalmente resuelto, alguna inquietud específica, pues no la pueden hacer llegar o transmitir a través de los representantes comerciales. Muchas gracias a todos por el espacio. Y ahí, no sé, Juanita, si me quieres compartir algunas preguntas o si el tiempo no nos da. Bueno, María Juliana, muchas gracias. Entendemos que el tema es un poco complejo con respecto a este tema de los builders de limpieza, de las dudas que estamos observando, pues claramente es a la hora de formular cómo vamos a trabajar estos builders, a qué dosificación. Esto depende del también incluyendo de la cantidad de tensoactivos, cuál es el pH del producto que van a tener, que van a querer realizar, si es sólido, líquido, ¿sí? Entonces, como ya lo nombró María Juliana, esperamos estarles internamente respondiendo todo este tipo de preguntas. Acá tenemos una pregunta que me pareció interesante, Juliana, permíteme. En formulación, ¿en qué momento debemos poner los fosfonatos? Depende de la formulación en la que vayamos a trabajar.
Entonces, si nosotros vamos a trabajar en una molécula que no requiera la transformación o una neutralización como en el momento de fabricar con ácido sulfónico lineal, sino que digamos mi molécula primaria fuese un lauril sulfato o un lauriléter sulfato, una olefina sulfonada, lo puedo hacer o puedo hacer la adición agua, el quelante, y en el caso de que algunas moléculas tensoactivas sean susceptibles o tengan algún problema para trabajar en rangos de pH, pues hacer una verificación del pH, porque la mayoría de quelantes o de la gama dicués trabajan o vienen en estado ácido, excepto el segundo que vimos, que es el 2066. Si se requiere hacer la neutralización o aumentar el pH de la solución, se puede trabajar sin inconvenientes con cualquier alcali, como la soda, como la TEA, y en el caso de que el surfactante no sea no tenga ningún tipo de problema en trabajar en este tipo de pHs, pues se puede seguir con la adición, y en el caso de que al final la formulación final con los tensoactivos requiera mejorar el pH, aumentar, se puede mover sin ningún inconveniente. Eso para las formulaciones de limpieza. En el caso de las formulaciones de suavizantes textiles, también se hace la adición inicial agua, fosfonato y la molécula o el estercuato utilizado para la función suavizante. Con los desinfectantes, como lo hablamos, no recomendamos utilizar o el uso de quelantes porque cuando aquellos desinfectantes son de carga catiónica porque pueden neutralizar. En el caso de los estabilizantes o cuando lo vayamos a usar como estabilizantes de moléculas inestables, se puede hacer la adición directa a la molécula o en dilución. ¿Los fosfonatos están aprobados ante la FDA? Algunos de ellos, sí. La primera molécula que vimos, que es el HDP, está aprobado para trabajar bajo FDA. Eso no significa que estén aptos o que sean considerados como GRAS. Pueden ir en superficies que tengan contacto con alimentos, pero no son considerados como GRAS. Aquí hay una pregunta muy interesante de Jorge Suárez. ¿Por qué se debe ajustar? Esto es para el caso del DICUE 7000. ¿Por qué se debe ajustar primero el pH del producto y posteriormente adicionar el hipoclorito de sodio? Generalmente se aplica primero el hipoclorito y posteriormente se ajusta el potencial de hidrógeno. Es que tiene que ver con el estado en el que viene el DICUES 7000. DICUES viene en una forma ácida, o sea, podría cargar la solución de agua, que normalmente es neutra, o modificar al 2% un poquito el pH hacia abajo y dejarlo ácido. Como lo que nosotros necesitamos es un medio específico de pH, normalmente entre 12 o mayor a 11, entre 12 y 13, para poder adicionar nuestra molécula inestable, entonces necesitamos garantizar que el medio esté en las condiciones de pH específico para que no ocurra el primer fenómeno de descomposición. Luego de eso, garantizamos que también los metales de transición presentes en el agua de dilución estén totalmente quelados. En el caso de que ya se tenga la dilución de hipoclorito, y lo que se requiere es estabilizar, no sé, una garrafa que se esté hinchando, pues se puede hacer la adición directamente del DICUES, pero se debe verificar el pH porque este está en estado un poco más ácido, entonces no debemos mitigar y cumplir con las dos condiciones, pH y quelar metales de transición y metales presentes. Listo. La señora María Sánchez preguntó que tiene una formulación con un blanqueador sólido a base de percarbonato de sodio. ¿Qué fosfonato podríamos utilizar en este caso? Ya, ¿me escucha? Uno de los tradicionales o que puede ser efectivo en este rango de aplicación sería el segundo, el DICUES 2066, o podrías trabajar, es una formulación que, Juanita, perdón. Es sólida para el 2016. Bueno, tenemos dos posibilidades. Si es totalmente sólida todo el proceso,
tenemos la posibilidad de tener esta misma gama de IQs en formato sólido o granular. Si en algún momento del proceso se puede o da lugar a la inclusión del producto en líquido y que después se lleve al proceso sólido, DICUES 2066. Listo. Y como última pregunta, la señora Gloria López, como normalmente sabemos que el hipoclorito viene en una dosificación del 16, Juli, ¿me corriges? ¿13? 13 y 15. Entre el 13 y el 15. Si quiere estabilizar hipoclorito al 12, como Bueno, es que prima, ¿cómo lo haría? dar una especificación general de la molécula como el hipoclorito es complejo porque la encontramos en concentraciones diferentes y porque la estabilidad de una molécula a la otra no es la misma. Lo que sí es que podemos compartirles un estudio que se está realizando en Protécnica e Ingeniería que nos está apoyando nuestro laboratorio de análisis físico-químico en Cali, en donde mostraremos la tasa de descomposición de una concentración estándar de hipoclorito versus diferentes concentraciones de DIQUES. Entonces, si está como materia prima, es decir, no requiere hacer la dilución, puede hacer la inclusión del 2% del DIQUES 7000, sí o sí, verificando el pH de la solución. Así va a prevenir la degradación del cloro, está en formato dióxido de cloro, está en formato hipoclorito de sodio. Entonces, ese estudio lo podemos compartir a nivel general para que revisen más o menos en la concentración que están utilizando qué cantidad de DIQUES y cuál sería la tasa de descomposición general del producto. Bueno, María Juliana, creo que al momento no hay más preguntas. De antemano, pues muchas gracias por tu soporte técnico. Igual, la recomendación que le queremos hacer a todos los clientes es que dependiendo de la formulación, el pH, incluyendo hasta temperatura, si vamos a trabajar con blanqueadores, dependiendo de la fórmula, así mismo se puede seleccionar el fosfonato adecuado para la aplicación. Entonces, es muy importante que internamente trabajen con las personas que actualmente los atienden y que les puedan ayudar con un poquito más de información extra. Igual este webinar va a quedar grabado por algunos días por nuestro YouTube, que muy pronto les compartiremos el link. Y pues de antemano, muchas gracias a todos por haber participado y tener una acogida en este tipo de webinar para la industria de aseo. Muchas gracias. El chat o las dudas que no hayamos alcanzado a resolver, las resolvemos pues de forma escrita y a los asistentes de manera general se las hacemos llegar. Muchas gracias a todos.